Entonces, antes de comenzar, me gustaría saber, cuando escuchamos la palabra ingeniería, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? Me gustaría la participación de una o dos personas. Cuando se habla de ingeniería, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? Ok, escucho que se nos ingenia, o sea, ingeniarse, ¿sí? Aparatos, máquinas, ok, perfecto. Pues están en lo correcto. Básicamente, la ingeniería se comprende como el arte y la técnica de aplicar conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de la aplicación científicos. En este caso, lo vamos a ver aplicado en la generación de dispositivos que ayuden a personas con Parkinson. Específicamente, vamos a estar viendo la parte de la mecatrónica, la cual es un conjunto de diferentes ramas, en la que está la computación, la mecánica, la electrónica y el control. Aquí, por ejemplo, para ponerle en contexto, vamos a ver la computación junto con la mecánica. Van a ver dibujos que se hicieron en un software para generar un prototipo, para ponerle un ejemplo sencillo. Pero ya de forma específica, también me gustaría aprovechar y hablar sobre la oportunidad que tuve de desarrollar un proyecto. Yo lo llamé el Parking Tray, que es una bandeja para personas que tuvieran la enfermedad del Parkinson, que pudieran trasladar alimentos de un lugar a otro, mitigando las vibraciones que se generan por su cuerpo de forma involuntaria. Entonces, siempre que hablamos de ingeniería y de generar un nuevo proyecto, debemos de conocer a qué nos enfrentamos. En este caso, siempre lo correcto es irse a la fuente científica, en donde pude, por ejemplo, encontrar un estudio que se realizó en esta plataforma, como se ve en la imagen, y se pudo determinar que la frecuencia normal de la mano de un humano que no padece la enfermedad es de un promedio de 0.41 Hz. Sin embargo, las personas que padecen la enfermedad en promedio pueden llegar a 4.5 Hz. Incluso escuché en una de las presentaciones pasadas que había incluso mayores frecuencias, o sea que puede llegar a un más alto nivel. Quiere decir que la diferencia entre el comportamiento de una mano de una persona que no carece de la enfermedad y otra que sí la tiene es bastante notoria. Entonces, ya que sabemos esto, vamos a investigar qué posibilidades tenemos. Y aquí es donde entra, por ejemplo, qué tecnologías, no necesariamente específicamente con el Parkinson, pero a nivel de ingeniería, ¿qué me permite estabilización, por ejemplo? Y ahí conocemos los estabilizadores de cámara. Se utilizan, por ejemplo, en el cine, en donde utilizan el peso de la cámara y una base con ciertos grados de libertad para mantener la cámara estable, aún teniendo perturbaciones por la persona que la sujeta, como se puede ver acá. Y en la parte derecha tenemos un proyecto muy famoso en YouTube, que conocemos los mecatrónicos, en donde una persona crea una plataforma que está controlada, que tiene sensores que ven la posición de la plataforma y tiene motores, los cuales hacen que lea dónde está la pelota, dónde está la bola y actúe para estabilizarla y llevarla al centro a través de un sistema de control. Entonces, vemos que sí hay posibilidad de estabilizar a través de la ingeniería. Entonces, tenemos que ver los principios físicos. Y un principio que me ayudó bastante fue el momento angular, que es el que se da cuando tenemos una masa que se mueve constantemente y genera una fuerza perpendicular al movimiento. ¿Cuántos de ustedes no han tenido, por ejemplo, un giroscopio y han sentido una fuerza que ejerce, por ejemplo, sobre ustedes, o han tenido una rueda, como se puede ver acá, y ustedes la sujetan, intentan moverla y sienten que hay una fuerza que se opone al movimiento? Básicamente, ese principio fue el que inicié a utilizar para generar entonces esta bandeja. Siendo la idea, entonces, de tener grados de libertad. Es decir, que, por ejemplo, esta es la parte donde se sostiene, aquí la persona la sostiene, pero que entonces una parte estable, así yo lo llamo, una parte estable, que es la de color negro, ahí pueden estar los alimentos y no dependa totalmente de donde la sujeto, para que pueda entonces contrarrestar el movimiento. ¿Se va entendiendo? Bien, ok. Si voy muy rápido, me avisen. Entonces, bueno, lo que les explicaba anteriormente del CAT
Aquí, por ejemplo, eso no es nada más en real, eso fue un diseño hecho en computadora con ese software que se llama SolidWorks. O sea, tenemos la idea y ya vamos entonces proyectando y utilizando herramientas de ingeniería. En esta misma plataforma también es posible hacer simulaciones, donde se tomó el CAD, el dibujo, y se puso entonces una masa para ver si de verdad si tenía los grados de libertad que deseábamos. Aquí se puede ver, lo pongo en reproducción, y se puede ver cómo se cae la masa que está sobre la bandeja. ¿Por qué se cae? Porque en esta parte aún no teníamos el diseño completo. Simplemente queríamos ver los grados de libertad que funcionaran de forma correcta. Y ahí se pudo comprobar. Ok, pero entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver en qué posición o cuáles vibraciones está presentando el paciente, el usuario. Para eso utilizamos un acelerómetro o un giroscopio. Ustedes saben que, por ejemplo, en nuestro celular, cuando nosotros queremos ver algo en posición horizontal, lo doblamos y él detecta de forma automática que lo rotamos. Eso es un giroscopio, por ejemplo, lo que permite eso, un sensor. Básicamente, ese también se utilizó en este proyecto. Como norma de seguridad, también, para no colocar pesos muy elevados, se creó la forma de detectar el peso. Y para eso se utiliza una galga extensiométrica, así se llama, que se utiliza, por ejemplo, en los pesos que tenemos en nuestro baño, por ejemplo, que según el peso y la deformación de la superficie, da una señal. Y esa señal la utilizamos a favor. Aquí se puede ver una pequeña simulación donde pongo vamos a hacerle una base de madera y le aplico una fuerza, a ver cómo ésta se deforma y cómo puedo utilizar eso a favor. Donde me arrojó un resultado de que sí es posible utilizar el sensor para saber el peso. Entonces vamos a pasar con el proceso de fabricación. Para esto, y después de varias iteraciones, es un proceso normal en ingeniería, probar, intentar, hasta llegar a una conclusión, pudimos generar esta conexión de los componentes, en donde, básicamente, de forma rápida, ¿verdad?, que lo podamos entender, tenemos una batería, que es la que me da la alimentación, tenemos el acelerómetro, el que le mencionaba que sabe la posición de la bandeja, tenemos el cerebro. El cerebro en este caso es un Arduino, que es un microcontrolador. Este es el que tiene los algoritmos y el que, por ejemplo, según las señales que recibe el sensor, me da una salida que se transforma en movimiento. Bien, los movimientos lo tendríamos con los motores y esta es el sensor del peso. Así de forma sencilla. Bueno, y también tenemos LEDs indicadores para que el usuario pueda entender cómo está funcionando el dispositivo. Para esto también entonces se hizo un PCB, que es los cerebritos que encontramos, por ejemplo, cuando abrimos un dispositivo. Se hizo el correspondiente al proyecto. Y aquí unas fotos del proceso de fabricación. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos los motores. Esos motores generaban un movimiento que era el que queremos simular con el del momento angular, el que le mostraba de la rueda. Al estar generando ese movimiento le crea una fuerza perpendicular al suelo, por ejemplo, para que la parte estable de la bandeja tenga fuerza. Y al yo perturbar con mis manos, esa parte se pueda mantener estable. Y aquí se puede ver también cómo entonces, a pesar de que estoy moviendo, la parte del centro se puede mantener en 0 grados con respecto al suelo, por ejemplo, a la parte horizontal. Quiere decir que hasta ahí va bien, ¿verdad? Esas son las especificaciones. Aquí se puede ver cómo el diseño en computadora, cómo iba y cómo resultó al final. Un reto para mí fue que justamente desarrollando este proyecto llegó la pandemia, por lo cual la parte física no pude terminarla quizá como deseaba, porque todo se cerró, el país completo, no había acceso incluso a los laboratorios, pero pude terminar con las herramientas y aún ingeniándomelas de forma, ¿verdad?, con los elementos que encontré en casa, pude entonces terminar. Bien, entonces, por ejemplo, vimos que el dispositivo era capaz de mitigar las vibraciones 2.5 Hz con un máximo de 20 grados,
conoce el posicionamiento en todo momento y tomar decisiones en base a esos resultados. También detecta cuando el usuario le coloca un peso superior al especificado por el fabricante, con un peso máximo de 0.15 kilogramos. Es fácil de utilizar, principalmente para el público envejeciente, y es posible transportarlo sin dificultad. Su peso no excede los 2.5 kilogramos. Y aquí el funcionamiento. Ahí se puede ver el dispositivo apagado. Ahí yo le hago perturbaciones y se puede ver cómo la parte central se mueve sin control, ¿verdad? Ahora, y ahora el dispositivo encendido. Como se puede ver, la parte central, a pesar de generar las vibraciones, trata de mantener la parte azul, en este caso, lo más horizontal posible. Disculpen un poco la estética, como les dije, al final terminé fue con las herramientas que tenía en casa, pero el principio de ingeniería se pudo evidenciar, básicamente. Ok, entonces, ese fue ya mi aporte, como quien dice, en la parte de la mecatrónica aquí en el país, pero a nivel mundial se están desarrollando también otros proyectos a nivel de ingeniería, para mitigar, por ejemplo, estas situaciones, a nivel del Parkinson en específico, donde el dispositivo que ha tenido mayor impacto se llama Leadware, así se llama la compañía, por Alphabet, que es la misma propietaria de Google, en donde se fundó en el 2010 y fue adquirida por Google entonces en el 2014. Y a partir de ahí han seguido generando nuevos dispositivos, donde tienen ahora mismo estos dos, que son el Leadware Steady y el Leadware Level. El primero se utiliza para personas que tienen específicamente la enfermedad del Parkinson, y el segundo se utiliza para personas que tienen no tienen control sobre sus movimientos, pero no necesariamente del Parkinson. Vamos, la primera en funcionamiento. Aquí una cuchara normal, se puede ver cómo todo se cae, y el segundo con el sistema estable, con la cuchara. Y aquí, por ejemplo, cómo una persona lo utiliza. Eso es una cuchara normal, se le dificulta al momento de llevar sus alimentos a la boca. Bueno, ni siquiera lo puede sacar bien. Ahora ya utilizando la cuchara. Y creo que su sonrisa lo explica todo, ¿no? Voy a darle un poquito de eso. Ok, ahí pierde la movilidad, perdón. Entonces intenta, al utilizar la cuchara, puede llevarse los alimentos a la boca. El segundo, igual, vemos una persona que intenta llevarse un cereal, tiene líquido, todo se le vierte, se le cae, y al utilizarlo, entonces, la historia es distinta. Como esta se abraza, por ejemplo, en la mano para tener mayor estabilidad. Y ahí ya, obviamente, esto no va a mitigar el 100%, pero definitivamente es una ayuda notoria para el paciente. Y siento que el mayor aporte de estos proyectos también es el poder que estas personas sientan útiles y no tan dependientes quizá de otros, que pueden tener también un impacto a nivel emocional. Se preguntarán, ¿cuál es el costo de un dispositivo como este? Bueno, pues ahí le dejo los precios. Ambos están en $195. Se le pueden agregar, tú puedes comprar diferentes, un tenedor, un cuchillo no, pero sí, por ejemplo, cuchara, encapsulado para tú llevártelo a algún lugar, batería extra y demás. Ok, también tenemos otro dispositivo que fue desarrollado en España, en la Universidad del Politécnico de Cataluña, y la empresa Telefónica, que tiene una parte de innovación, desarrollo e investigación, y juntos hicieron este proyecto. ¿Qué es lo que busca? Le colocan diferentes sensores al paciente para poder recopilar información sobre el mismo. Entonces,
El objetivo es determinar y cuantificar con alta fiabilidad y en tiempo real los diversos síntomas que presenta la enfermedad, asociados a los estados motores y hacer seguimiento de su evolución. Conocer con detalle el estado de este paciente, que sufre numerosas fluctuaciones diarias, es crucial para optimizar el tratamiento y mejorar su calidad de vida. A partir de ese conocimiento, el enfermero podrá ser supervisado de forma más efectiva y será posible contemplar acciones mucho más personalizadas y ajustadas a las necesidades individuales y puntuales del paciente. Entonces, se comprende con un sensor inercial que se coloca en el cinturón y que identifica en tiempo real los bloqueos y la disonancia o movimientos anormales involuntarios. También tenemos un sistema de guía de la marcha que puede administrar pistas auditivas, un sistema de autogestión de la enfermedad a través de un smartphone adaptado con una interfaz intuitiva y, por último, un sistema de telemedicina que permite al neurólogo acceder a información precisa y fiable para optimizar el tratamiento. Y ya, por ejemplo, otro proyecto, este es algo nuevo, bien reciente, el año pasado, es una pulsera la cual genera vibraciones. Portátil, de tamaño de un reloj pulsera, estándar, puede ser una forma segura de controlar los temblores, reposo en personas con enfermedad de Parkinson. En una investigación publicada el 18 de noviembre por la revista Fortines, los científicos demostraron que el dispositivo que usa vibraciones para enviar señales al cerebro puede alterar los ritmos que causan los temblores en reposo. En el Parkinson, estos temblores ocurren cuando los músculos están relajados. Entonces, aunque el dispositivo portátil desarrollado y sus colegas fueron esencialmente de la misma manera, funcionan esencialmente de la misma manera que el DBS. No aplica cirugía y se dirige al sistema nervioso periférico o los nervios del cuerpo fuera del cerebro, en lugar del cerebro mismo. También puede ser controlado por usuarios a través de una aplicación móvil. Entonces, un factor común que vemos aquí es que siempre ya se está viendo en la aplicación de dispositivos, por ejemplo, como en nuestro celular, nuestro smartphone, porque está muy de moda el término Big Data, por ejemplo, que es utilizar los datos que se desarrollan, digamos, a través de nuestro celular, a través de nuestras redes sociales, de todo lo que tenga que ver con informática, para sacar y tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran qué yo haría a futuro con mi bandeja, sería, de una forma u otra, integrarle un sistema con el cual se pueda vincular a Internet y que cada cierto tiempo yo, obviamente con la autorización del usuario, poder obtener información sobre su comportamiento y así poder diagnosticar y ver cuál es su comportamiento y usarlo a disposición de ustedes, los neurólogos, para que puedan tomar decisiones con esto. Al final, hay una frase que me gusta, que dice, la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es lo que hacemos con ella. O sea, es verla como un aliado entre ustedes, los profesionales de la salud, y nosotros, los ingenieros. Y eso realmente ha sido todo.